Una subconsulta en link es bastante similar a una subconsulta en una base de datos. Es decir, es una consulta que está dentro de otra consulta. En este caso, específicamente dentro de la expresión lambda de otra consulta. Podemos verla también y de manera más sencilla como una consulta hija de la consulta principal. Para ver un ejemplo claro de subconsultas he creado esta clase curso, la cual tiene atributos como ID, título, description, duración y nivel. En nuestro programa principal también he agregado 5 cursos que nos van a servir para poder ver este ejemplo. Listo, estos son los 5 cursos y finalmente tengo los requerimientos para nuestra consulta. De estos cursos voy a querer filtrar los cursos con una duración de 3 horas o menos cuyo título contenga la palabra C# y al final quiero que se muestren únicamente los títulos ordenados por nivel. Quiero que me regrese un objeto con título, nivel y duración de los cursos que he filtrado por nivel. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a filtrar mi lista cursos utilizando el operador de consulta where, que ya conocemos, donde la duración sea menor o igual a 18.000. Y en esta consulta puedo agregar también un operador ampersand, como lo harían en un if, para también se cumpla esta condición, que el título contenga estos caracteres. En esta parte de manera muy sencilla ya estamos utilizando subconsultas. Como pueden ver aquí se está colocando where, este operador de consulta, y dentro estamos agregando este otro operador de consulta. Por lo tanto, es bastante sencillo, pero tenemos de esta forma una subconsulta. Aún no vamos a obtener el resultado que queremos. Vamos a requerir entonces ordenar el resultado de where. Va a ser ordenado de acuerdo con el nivel del curso. Y finalmente vamos a utilizar el operador select para crear nuestro objeto de tipo anónimo. En este caso va a tener un título que va a ser igual al título del curso. Un nivel que va a ser igual al nivel del curso. Y un time o tiempo le vamos a colocar que va a ser igual a la duración. Ahora sí, simplemente podemos imprimir vamos a pasar una lista de estos elementos y luego a recorrerlos con un for each. Dentro de él vamos a imprimir en consola el título, el nivel y también el tiempo o duración. Paso los parámetros, en este caso c.título, c.nivel, c.tiempo. Ahora sí voy a ejecutar mi programa para verificar. En este caso vamos a poder observar que se cumplen las condiciones que especificamos. El título contiene estos caracteres C#, el resultado está ordenado de acuerdo con el nivel, es decir, primero el curso con nivel 1 y luego el curso con nivel 2, y ambos tienen una duración o un tiempo menor de 18.000. Es así como hemos utilizado de manera sencilla las subconsultas con link.